Ola, boas tardes. Eu son Catuxa Salom. Un placer enorme estar hoxe aquí neste evento tan especial con Voz de Muller. Así que, ca miña voz de muller, cantaría esta canción dedicada ás nosas aboas que se chama Chicharras. Cantan as chicharras pola noite, titilan tres Marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo. Veño de una terra que canta al son de la chacarera. Me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Llevo los bolsillos llenos de sal de la mar chiquita. Debajo del jacaranda se escucha el corazón de la negra sosa latiendo. Nada me va a parar, nada me va a parar, nada me va a parar. Nada me va a parar, nada me va a parar. Veño de una terra que canta al son de la chacarera. Me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Y si cantaran las chicharras por la noche en mi ventana, al menos sentiría que de alguna forma sigo ahí. Nada me va a parar, ¿cómo es? Nada me va a parar, ¿cómo es? Nada me va a parar, eso. Nada me va a parar, nada me va a parar, nada me va a parar. Que se escoite Lugo. Nada me va a parar, nada nos va a parar, nada nos va a parar. Nada nos va a parar, nada nos va a parar. Veño de una terra que canta al son de la chacarera. Me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Y si cantaran las chicharras por la noche en mi ventana, al menos sentiría que de alguna forma sigo ahí. Que luxo poder arrancar hoxe este combo de muller ca voz de Catuxa Salom. Despois poderemos falar con ela e volvela a escoitar. Que tal? Benvidos e benvidas. Madre mía, cantos sodes, no? Cantas sodes, máis ben, neste auditorio, neste salón de actos da Deputación de Lugo, e, como sempre, agradecerlle a esta institución, a esta administración, que nos permita organizar estes foros. É o terceiro ano que o facemos, falamos da violencia de xénero, falamos da muller rural. Este ano tócanos falar dun tema que estivo durante moito tempo oculto, na escuridade, pechado, non? Incluso para moitas de nós foi un tema polo que se sentiu vergoña ou incluso culpabilidade, non? Falamos da sexualidade. Hoxe xa lles advirto que non vimos a ser discretas, eh? O sea, a vergonza timosla que deixar na casa, vale? Estades de acordo ou non?
Vale, o que non ou a que non que pode marchar. Doulle de verdade, falta xustificada hoxe. E que vamos falar de todo o que non nos contaron en relación á sexualidade, porque digo eu que xa basta, non? De falar do corpo da muller como se isto fose un misterio ou como se alguén traducise un manual de instruccións malamente, non? Hai que empezar a falar xa con propiedade que creo que o merecemos. Hoxe vamos ter tempo de falar, de analizar de datos, de ver datos, escoitar datos, falar deses datos que nos van deixar ca boca aberta, a pel de pita, por desgracia, que segue moi presente, certos comportamentos que nos gustaría que deixasen de estalo, pero non é así. E vamos ter tamén moito tempo de preguntarnos e facer preguntas ás que realmente saben, as profesionais de todo isto. Así que gustaríame quedar con todas vos e tamén con todos vos que hoxe este é un espacio seguro, un espacio rodeado de mulleres que inspiran e que se alguén ten algunha dúbida, se alguén quere compartir con nós algunha vivenza, que o faga, que se sinta cómoda, que non vamos a xulgar absolutamente a ninguén. Así que, benvidos e benvidas, eu creo que a revolución máis necesaria, máis íntima e divertida que é a de coñecernos, autocoñecernos dun xeito humorístico, con risa, con sinceridade e, sobre todo, sen filtros. A min gustaríame hoxe reflexionar un pouco sobre que o feminismo e o que é este con voz de muller, porque quizáis a pregunta máis repetida cando puxemos en marcha toda esta maquinaria de promoción deste foro, deste evento, era: Sara, e poden ir os homes? Home, claro que poden vir os homes, non todo o contrario, é que deben vir os homes. É que o feminismo non vai en detrimento dos homes. O feminismo non é un movimento que exclúa, como este foro. É un movimento que inclúe. E para mostrar precisamente un botón. Gustaríame convidar a este escenario o presidente da Deputación, José Tomé, que un ano máis, grazas a él, estamos aquí celebrando. Un aplauso para él. Pues boas tardes, gracias Sara, a todos e a todas, alcalde, deputados, senadores, director de la cadena SER en Galicia, subdelegado do Goberno, bueno, en definitiva, a todas as autoridades que estades aquí, amigos e amigas, a todos os presentes. E, desde logo, para mí é unha alegría, o acaba de decir ora Sara, pois ver este salón cheo de xente, un enorme placer que este cheo de xente este salón, de un público, polo que me trasladaron, pois moi diverso, que iso é importante, pero sobre todo un público vivo, con xente tantas de edades moi variadas, para falar de igualdade, para falar de liberdade e para falar de dereitos, porque realmente é o que nos importa, non? Inauguramos unha nova edición de Con Voz de Muller, a terceira, como decía Sara, organizada conxuntamente pola cadena SER de Protección de Lugo, convencidos de que falar claro, sen tabús e sen silencios, é imprescindible para que haxa unha democracia plena, pero en calquer eido, pero sobre todo no plano humano moito máis. E na Diputación de Lugo témolo claro, defendemos un feminismo inclusivo, donde non sobra ninguén, é claramente progresista, porque o progresamos, ou senón as sociedades que non progresan retroceden. E iso o estamos vendo, lamentablemente, en algunhas partes do mundo. E isto debe ampliar dereitos, non retroceder, nin un solo paso atrás, porque as cousas, cando se dá un paso atrás, volver a recuperar eses dereitos leva moito tempo e é moi difícil. Vémono en calquer plano da vida, tamén, por suposto, no plano humano. Así que nada de retroceder e, sobre todo, tampouco nada de silencios. Que hai xente que pretende que nos calemos, que non falemos do noso, e iso non pode ser. O feminismo non precisa excusas para poder falar, porque é un acto de xusticia, porque é un acto de dignidade, é un acto de futuro, porque o feminismo, no bo sentido da palabra, é inclusivo, collemos todos, non sobra nadie. Por tanto, é importante ter iso ben claro. E quero agradecer especialmente ás protagonistas desta xornada, un panel excepcional que nos acompaña nesta tarde, como Cristina Hernández, directora do Instituto de las Mujeres, que
nos aporta a súa visión institucional e o compromiso público coa igualdade de goberno do Estado. Carolina Iglesias, pois esa humorista, esa comunicadora excepcional que demostra que o humor pode ser tamén unha ferramenta feminista para abrir ollos e conciencias. Moitas veces, unha cousa contada desde o humor se asume mellor que contado dun xeito máis serio, non? Por tanto, gracias, Carolina, por o teu traballo e por comunicarnos tamén, sobre todo, estas cousas que a veces teñen máis importancia da que parece. Estefanía Fernández, sexóloga, que traerá ao centro algo fundamental, que será o dereito das mulleres pois como seres humanos. Pois, o dereito ao placer, o dereito á educación afectivo-sexual, o dereito á liberdade, sobre todo, do seu propio corpo, lógicamente. Ou Marta Paz, educadora social que coñece de primeira man o que pasa nos centros educativos, nas familias e no día a día das novas xeracións. E teño que agradecer tamén xa a primeira actuación e despois cantarános máis, pois, Catuxa Salón, esa artista que pon voz e música para lembrar que a cultura tamén transforma e tamén emancipa as persoas. E logo, pois, a nosa presentadora, a mantedora deste acto, Sara Mejido, unha boa amiga que suele compartir os xoves unha conversa mañanera con ela e, por tanto, falamos todas as semanas prácticamente, falamos Sara Maiseu, así que conduce este encontro que representa o que reivindicamos, mulleres con voz propia, que é do que se trata. E hoxe falaremos con normalidade, ou falaredes máis ben con normalidade, do que durante anos se calou. Algo tan normal como debera ser, pois, o que é humano, os nosos corpos, do que nos pasa. Cando temos dolor, cando temos placer, cando temos desexos, dos nosos dereitos. Que menos que poder falar de eso. E falalo con tranquilidade e en libertad. Porque cando unha muller gana libertad, normalmente ganamos todos e todas. Eso vese nas sociedades onde as mulleres teñen esa libertad e onde non a teñen. Esas sociedades non avanzan, retroceden. E non vou a citar países, pero pasa. E noutros, onde as mulleres teñen esa libertad e se poden expresar sin ningún tipo de temor, esas sociedades avanzan moitísimo máis. Porque o que queremos é unha provincia de Lugo, falando da nosa terra, unha provincia de Lugo máis igualitaria, máis aberta e, por suposto, máis libre. E como presidente desta casa, que suele chamar o Concello dos Concellos, presidente desta institución, reafirmo o noso compromiso de seguir abrindo camiños, recursos na medida do posible, espacios como este, non? Espacios onde pensar, onde aprender, onde rir, onde emocionarnos e onde avanzar colectivamente entre todos. Así que non os quero cansar máis, o importante é o que nos van a contar agora, todas estas persoas que lle dixen antes, que coinciden que son todas mulleres, non pasa nada porque sean todas mulleres, podíamos haber algún home aí, como decía Sara, por que non podía haber aquí un home? Pode habelo, non? Bueno, pero neste caso, pues, igual que outras veces en tantas mesas deste tipo eran homes, por que non van ser mulleres? Pois claro que sí, con todo o dereito do mundo. Así que gracias por estar aquí, benvidos e benvidas a Con Voz de Muller. Pois moitas gracias, presidente. Como dicíamos, a labor das administracións é fundamental tamén para que avancemos dun xeito real, non? Porque cando falamos de avances sociais temos que falar pois, de gobernos, de leis, en fin, de cousas que nos deixen non? Transformar de verdade pois, os sentires da sociedade, non? Dos veciños e das veciñas. Así que imos seguir descubrindo diferentes persoas que traballan día a día precisamente para que estes cambios poidan ser posibles. Así que quero convidar a Cristina Hernández, que é a directora do Instituto de las Mujeres del Gobierno de España, a que converse un ratiño conmigo. Un aplauso para ela, por favor. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todas. Oye, ¿qué tal en Lugo? ¿Es tu primera vez aquí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal te estamos tratando? Pues muy bien, ya he comido tortilla y pulpo. Ah, ya está, indispensable, entonces ya está. Nos podemos marchar, se acabó Con Voz de Muller, se acabó. Oye, Cristina, que hoy
El título deste foro es Con voz de muller, a sexualidade todo o que non nos contaron. A ti que foi o que non te contaron sobre sexualidade? Bueno, yo creo que a mí no me han contado sobre sexualidad lo que no nos han contado a casi ninguna. Y es que sobre la sexualidad de las mujeres hay todavía un manto de silencio. Un manto de silencio que, bueno, pues que actos como este creo que ayudan a levantar y creo que es importante. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es en nuestra sexualidad, que nuestra sexualidad individual es la sexualidad de las mujeres y, como dice Celia Amorós, conceptualizar es politizar, y creo que es importante que lo hagamos, ¿no? Y que la sexualidad la politicemos. Y creo que lo primero que hay que decir es que no es un espacio neutro. Que si hablamos de sexualidad no es el foro, pero podríamos hablar de normas jurídicas que han controlado la sexualidad de las mujeres de forma distinta a la de los hombres. Podemos hablar de normas culturales, podemos hablar de normas sociales, de cómo todo eso ha impactado en cómo entendemos lo que es la sexualidad, que es parte, y lo explicarán mejor las participantes después, pero que es parte de nuestra propia identidad. Y yo creo que eso es importante, darnos cuenta que históricamente nuestra sexualidad ha venido digamos, modificada, ¿no? Socialmente, influida socialmente. Y eso es primero lo más importante, ¿no? Darnos cuenta que no es una cuestión nunca individual, que es una cuestión colectiva, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y bueno, pues no sé, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Adrienne Rich, que es una feminista de los años 70, habla, por ejemplo, de la heterosexualidad normativa, ¿no? De cómo la heterosexualidad socialmente es una norma, ¿no? Para las mujeres. Lo hemos visto desde chiquititas en las películas de Disney. Eso y era es lo más habitual, ¿no? Quiero decir, todas teníamos que buscar un príncipe azul con el que tener un final feliz y comer muchas perdices a poder ser. Efectivamente. A mí me gustaría, aprovechando que te tenemos aquí, Cristina, abrir un poco las puertas, metafóricamente, del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España, porque además estos días que fallecía Carlota Bustelo, que fue precisamente la impulsora, ¿no?, de este organismo, ¿qué es lo que hacéis? ¿Para qué servís? Bueno, pues yo creo que el Instituto de las Mujeres es que hoy es el cumpleaños 42 años. Hoy cumple el Instituto 42 años, es decir, en el año 83 fue la primera organización institucional que puso el feminismo en la agenda, ¿no? Que pretendía poner el feminismo en la agenda. Carlota Bustelo, que diputada constituyente, fue la primera directora con un enorme coste personal también. Sí. Fue una mujer que llegó al Instituto de las Mujeres después de renunciar a su puesto en las listas electorales porque su partido, que también es el mío, no había escuchado, ¿no?, que las demandas que las feministas del partido hacían para que incluyera al menos un 10% de las listas. Esto, que para mí es una anécdota, que puede ser una anécdota, dice mucho de cómo se ha construido el feminismo institucional, cómo se han construido las políticas de igualdad, que es fundamentalmente por el compromiso de mujeres que a pulso, frente a las instituciones, frente a los partidos, sí, frente a muchas organizaciones, dijeron esto es importante. Estaba por encima, ¿no?, de incluso a veces intereses, como decías antes, pues particulares, ¿no?, sí, o personales. ¿Qué hueco hay o qué espacio hay para la sexualidad dentro del Instituto de las Mujeres? Bueno, a mí la sexualidad me parece uno de los temas más importantes porque a quienes nos interesa analizar y estudiar el machismo, digamos que el cuerpo de las mujeres es el espacio donde se da la batalla contra la igualdad de las mujeres. Si controlas el cuerpo de las mujeres, controlas a las mujeres, y por eso es un espacio de dominación. Aquí podemos pensar en un montón de referencias históricas, podemos pensar por qué es tan importante defender el derecho al aborto, por qué es tan importante que defendamos nuestra autonomía en el sentido de poder decidir con quién me acuesto, poder decidir cuándo quiero tener los hijos y también poder decidir cómo camino por la calle, cómo voy vestida.
Sin miedos, ¿no? Claro. Sí, cómo quiero ir vestida, cómo... Al final, el control del cuerpo, el control de las mujeres, el control de nuestro cuerpo es la herramienta fundamental del machismo, ¿no? Por eso es tan importante defender la libertad y para mí el concepto de autonomía es el concepto fundamental en el que se tiene que basar el desarrollo del feminismo. La sexualidad es parte de nuestras vidas, la sexualidad es parte de nuestra identidad, no se agota en ningún momento y por tanto es importante defender esa autonomía y esa libertad para expresar nuestra sexualidad, para disfrutarla y para gozarla, ¿no? Decías, la sexualidad no se agota en ningún momento. Y yo tengo la sensación de que cuando llega la menopausia, llega un momento en el que empiezas a hacerte mayor y automáticamente la sociedad te dice, ah, no, tú ahora mismo ya no eres un ser, eres asexual de repente, ¿no? Claro, es un mandato social, decía antes, que... Claro, pero no. O sea, claro. Claro, pero a partir de hoy no, ¿eh? No, nunca. Nunca ha sido así. Cuando hablaba de que el mandato, de que sobre la sexualidad está normada socialmente, jurídicamente, culturalmente, ¿no? Sí. Cuando me refiero es que hay muchas normas sobre la sexualidad y una de ellas es que la sexualidad tiene un fin reproductivo. Sí. Pero no es cierto. La sexualidad tiene que ser un espacio para el goce, para el placer, para el disfrute, para el autoconocimiento, digamos. Es que me ha encantado en gallego, me sonaba... Que se sonaba a coño, sí. Me he quedado cuando te he escuchado y digo, jo, es genial. Oye, igual sacamos un claim para el instituto de aquí, ¿eh? Si lo ven por ahí, acuérdense dónde nació el claim. Tengo que decir que hay un proyecto por ahí. Vale. Sí, y eso, ¿no? Lo que os decía, que la autonomía es fundamental y por eso, ¿no? La sexualidad no se agota. En el instituto hace poco tuvimos hemos hecho una investigación sobre la sexualidad de las mujeres mayores, ¿no? Y además hicimos una mesa redonda para ponerlo todo en común y en conjunto. Y bueno, por supuesto que la sexualidad no se agota, pero, oh sorpresa, las mujeres se quieren acostar con hombres y con mujeres que les apetezca. Sorpresa, ¿no? Claro. Digo hombres porque normalmente lo que dice el estudio es que cuando las mujeres heterosexuales tienen parejas y relaciones sanas, satisfactorias, en las que prima el bienestar, el autocuidado, el reconocimiento, el respeto, el amor, por lo que sea, a la gente le apetece acostarse. Por lo que sea le va mejor, ¿no? En todos los aspectos. Es decir, cuando tienes una relación igualitaria, una relación buena, una relación sana, las mujeres siguen teniendo deseo sexual, ¿no? y ganas, efectivamente. Las lesbianas están en otra liga. Están en la Champions, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Estupendo. Digo de las relaciones igualitarias, queridas y deseadas. Mira, hablabas... me refiero... No todas, pero... Vale. Estoy entendiendo perfectamente. Me refiero que en la investigación las parejas de mujeres lesbianas mayores hablaban de unas mayores satisfacción, ¿no? en sus relaciones sexuales. Me gustaría también poner el foco, hablabas antes de que teníais este estudio, ¿no? Que estabas comentando sobre la sexualidad en edades ya avanzadas, y me gustaría poner el foco en otro estudio que tenéis centrado en las personas jóvenes, en las chicas jóvenes. Creo, si no me falla la memoria, que aproximadamente entrevistasteis a unas 2.000 chicas de entre 18 y 25 años. El resultado era que prácticamente el 60% de ellas, esto es un dato escalofriante, reconocen haber mantenido relaciones sexuales sin deseo ni ganas. El 50% reconocían consumir pornografía antes de su primera relación sexual y que se masturbaban una vez que tenían esa primera relación sexual. La conclusión a la que llegabais era que, digamos, que éramos más abiertas, teníamos una mente un poco más, digamos, más abierta, ¿no? Que hace unos años, que existe más diversidad, pero que, sin embargo, continúan persistiendo modelos, creo que hablabais lo tengo que apuntar, inequidad y depresión sexual. ¿Cómo combatimos esto? Bueno, primero tenemos que nombrar la dureza de las situaciones de las que pasan. Y yo creo que
que tenemos que pensar el deseo y desde dónde se construye el deseo. Que es una barbaridad, un 60%. Y quién media el deseo, ¿no? Y yo creo, y esto es una opinión muy personal, no tiene por qué ser necesariamente la del instituto, pero yo creo que en los años 60 o 70, en esa revolución sexual, pensamos que la igualdad es hacer lo que hacían los hombres. Y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Creo que tenemos que construir un modelo de sexualidad que las mujeres podamos pensar, cosa que sin referentes y sin modelos masculinos, cosa que es muy difícil porque estamos mediadas socialmente, ¿no? Hay una idea fundamental, ¿no? Cuando también piensas en sexualidad y en que es la teoría del agrado, ¿no? De cómo las mujeres estamos educadas para agradar. Agradar estéticamente, agradar en el trabajo, tener una voz amable, es decir, estamos educadas para la pantalla, ¿no? Para agradar y sobre todo eso tiene que ver también con un poco con la sumisión. Yo creo que hemos desarrollado un concepto muy útil jurídicamente que es el del consentimiento. Sí. Pero yo creo que cuando hablamos de educación sexual y cuando hablamos de construir relaciones igualitarias, las relaciones sexuales tienen que ser consentidas y deseadas. Y tenemos que educarnos a los chavales, a las chavalas, pero también a nosotras como mujeres adultas, en que las relaciones sexuales tienen que ser deseadas. Es decir, no es no, tenemos el derecho a decir que no, pero también tenemos el derecho a decir que sí y que ese sí sea un sí auténtico y no un sí por complacer, ¿no? Y yo creo que aquí igual es abrir un melón, un problema bastante extenso, pero yo creo que aquí la pornografía está jugando un papel muy importante en cómo se está mediando nuestro deseo, ¿no? Hablaremos después, de hecho, de la pornografía en la mesa redonda que tenemos preparada, porque es un problema que nos preocupa tanto a nivel social como calculo también a nivel político. Quiero decir, al final, donde se pueden tomar las decisiones para legislar, para decir esto sí, esto no, está en esas esferas. Supongo que también será complicado porque bendito Internet para muchas cosas y maldito Internet para otras tantas, ¿no? Bueno, ahí el gobierno ahora mismo tiene en marcha una ley de protección a los menores en Internet. El Ministerio de Igualdad está lanzando una campaña importante de concienciación sobre el consumo de pornografía en menores de edad, porque lo que estamos viendo es que ni siquiera los chavales y las chavalas van buscando pornografía, sino que la pornografía encuentra a los niños y a las niñas en Internet a través de videojuegos. Y es terrible porque tenemos una generación que está aprendiendo a erotizar la violencia. Ni siquiera se erotiza el sexo, se erotiza la violencia. Por eso es muy importante ese tipo, yo creo que de iniciativas y sobre todo de que nos quedemos con la idea de que hablar de sexo, hablar de sexualidad no debe ser un tabú, tiene que ser algo que es necesario en casa, sobre todo pensando en qué sociedad queremos construir a futuro. Ya para finalizar, Cristina, ¿qué nos falta como sociedad para poder hablar de sexualidad de una manera libre y sin miedos? Bueno, yo creo que hay que hablar de feminismo y hay que hablar de igualdad, y la sexualidad va acompañando todos los avances de las mujeres. Sin duda, la cama es, ¿no?, el último lugar todavía por conquistar, ¿no?, porque forma parte de la intimidad y es mucho más difícil de politizar. Pero yo creo que si somos capaces de construir sociedades justas, donde los hombres entiendan que sus compañeras son iguales, que tienen agenda, que tienen deseo, que tienen necesidades, si somos capaces de construir relaciones justas, si entendemos que el feminismo es la idea con una potencia transformadora y que puede modificar nuestra sociedad, yo creo
que la sexualidad es un aspecto más de la forma en la que nos expresamos las personas, de las que disfrutamos, que gozamos, y así será mucho más fácil construir relaciones justas e igualitarias. Lo que seguramente las expertas nos cuenten es que cuando tú tienes una relación igualitaria, donde hay respeto, donde hay amor, donde hay cariño, donde hay igualdad, donde eres vista como una igual, donde tu deseo cuenta, tu estado físico cuenta, tus necesidades cuentan. Tú cuentas al final, Tú ¿no? cuentas, Claro. las relaciones sexuales suelen ser mucho mejores. Cristina Hernández, muchísimas gracias por A acompañarnos. vosotros. De verdad, ha sido un verdadero placer. Un aplauso para ella. Gracias, Cristina. Directora del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España. Un verdadero lujo tenerte hoy con nosotros. Bueno, ahora vou precisar unha man amiga, creo que anda por aí Tomás, verdad, Tomás? Sí, menos mal, aquí Tomás, que me vai axudar, vai coller aquí o micro de man, porque eu dixen que esta gali va a ser participativa. Aquí chega a primeira das participacións. Temos por aí micro? Ah, mira, iba a che dar este, pero se xa temos aí ese, devolvo este ao seu sitio. Vale. Vale, necesito que me levanten a man as persoas que teñan aboas. A ver, quen ten aboas? Ninguén ten aboas. A ver, maus arriba, que non vexo. A ver, aboas, vale? Tomás, o teu juicio, escolla a mao que tú queiras, Arriba, as maus, arriba as maus. Veña, aí. Como te chamas? María, Que tal, María? Como estás? Cantos anos tes? 17. María, ti tes aboa? Sí. Ti falas que a túa aboa de sexualidade? No. Ai, por que No. non falas de sexo que a túa aboa? A ver, contame. Creo que é un tema que todavía non toquei con ela. Vale, perfecto. Oxe pode ser un gran día, María? Podería ser. Cantos anos ten a túa aboa? 82. Bueno, pois resulta que eu vouche facer unha proposta. Se te animas a replicar o experimento social que nos levamos a cabo, que vamos proxectar agora mesmo, xa verás como unhas risas vas botar, que a túa relación ca túa aboa vai se mellorar moitísimo, podemos dicir un 99%, din os médicos, vale? Porque nós o que fixemos é levar as nosas aboas, entre 70 e 80 anos, vale? Teñen as nosas protagonistas, a la boutique del sexo. Hay que pensar bien lo que se va a comprar, Efectivamente. porque no se admiten cambios ni devoluciones. Yo, para empezar, porque Eso no venía mal, ¿no? no me venía nada mal. Bueno, los pezones son respetables. Sí, Son Estos son vídeos. Ay, es lencería. A mí no me hace falta. tentaciones. Ay, este látigo me parece fenomenal. me recuerda Ah, la a ti te va película, lo dos del látigo, películas ¿no? que vi yo. No, no es que me vaya lo del látigo, es que me parece castigador, ¿sabes? Ah, hombre, es que es lo que es. Aquí tienes a estas tres que están a punto de cumplir los 18 y es la primera vez, por lo menos yo, que entro en Yo un es la sexo. primera vez. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿tenéis show también o no? No. Ah, no. ¿Tenéis qué? Show, porque a veces también hacen, Ah, ¿sabes? sí. De ese lado, juguetes de todas las formas, para todos los gustos. Puedes tocarlo sin problema ninguno. Es muy suave y en plan estimulador está muy bien. Bien, a mí me parece bien. Ay, durito. Yo también. Es que me imaginaba como una esponjita. ¿no? ¿Qué pasa? Tocas de esperaba. estos que no llevan vibrador y son qué mucho más diferencia. blanditos. Imita Sí, muy bien al muy- pene, realmente. Sí. Bastante natural, ¿eh? A mí esto pues me asusta. A ver, lo que hay que mirar sobre todo es el grosor. Al final es lo que puede hacer que moleste o que no. ¿Y sabes qué pasa? Que te voy a decir que a ciertas edades, como nosotras, las tres, pues también ya tienes como una sequedad. Hay que mojarse, como dicen en la tele, si no te mojas, no. Y este caso lo vendo más hacia vuestras edades que hacia personas más jóvenes. Vaginal y clítoris. Claro, este me parece una No cosa es. rarísima. Este da mucho golpe. ¡Qué susto! ¡Qué calambre, ¿no? Ay, mira, y esto me llama la atención. ¿Qué es esta cosa? A ver, ese no vale tampoco para todo el mundo. Este no vibra en ningún sitio. Suavecito, ¿eh? O sea que aparte de vender, aconsejas. Muy importante en estas tiendas, no cortarse. Decir las cosas como son realmente. Claro. Me picaba la curiosidad, pero de esto que tampoco nunca me coincidió. Ya. Es verdad que si no hubiéramos pasado por aquí ahora, pues a lo mejor pues no hubiera entrado. Y ahora- Yo no sabía ni que había un sesión. Luego, con No, yo decirte eso. tampoco. ¿Estás nerviosa? No, ¿por qué voy a estar? Estás de genial, ¿eh? ¿Qué? Estás pasando genial. Muy bien, la verdad.
¿Sabes que le dimos la vuelta a la tienda? Yo me llamo Sara Meijide Pedrosa, nacida en Chantada, Lugo. No doy tantas explicaciones, ¿verdad? Hola, me llamo Sara Meijide Pedrosa y tengo 76 años. Pues me llamo Betty Prado Vázquez, tengo 78 años. ¿Y qué más quería saber? Nada más. Loli García Alvariño y edad 71. Loli, ¿te enamoraste alguna vez? Me enamoré 3 veces. Una. Yo me enamoré de mi marido. Nos conocimos en una fiesta de una aldea cerca de Chantada y bueno, a partir de ahí él se fijó en mí. Yo la verdad es que no me fijé gran cosa porque es un poco bajito. Pues mira, fue una relación bonita para la época. El primer amor que tienes yo creo que es toda una novedad, ¿no? Y eso que eran años un poco complicados. Ir al cine, salir del cine antes de que acabase la película para llegar a casa, y cogerte la mano y unos besitos y se acabó la historia, no había nada más. Entonces era muy importante que el hombre te respetase. No tenías relaciones sexuales antes de casarte. Eso era lo que la Iglesia te decía, es que parece que solo tenía derecho al sexo y a disfrutar el hombre. Yo nunca pensé que tenía que casarme para tener una relación con una persona. Con ese chico estuve 5 años y con esa persona fue con la que perdí la virginidad. No perdí nada, ¿eh? Vamos a ver, se decía perder la virginidad, pero yo no perdí nada, encontré amor. Había besos, había tocamientos de cintura para arriba, no para abajo, ¿eh? ¿Cuándo descubriste tu sexualidad? Complicado, yo creo que de casada. Yo creo que de casada, Sara. No recuerdo yo descubrir nada antes. Cuando descubrí fue cuando me vino la regla, que tampoco nadie te había hablado de ella. Y te iban a hablar de sexo cuando no te preparaban para algo tan natural. Yo recuerdo, por ejemplo, que no había pastillas anticonceptivas en España, o por lo menos en Lugo no se vendían. Y mi novio era muy anticipado a todo, iba mucho a Portugal y traía pastillas anticonceptivas de contrabando que vendía a todas mis amigas que tenían novio. Es que era tabú, es que además si tus padres iban a hablar y tú estabas, ya te mandaban a marcharte a la cama, no creo que ni ellos hablaban, pero bueno, si iban a hablar un tema un poco tal, ya te mandaban que te fueras. Yo estuve más de 1 año ocultando que a mí me había venido la regla. En casa no tenía problema, mi madre era una persona muy liberal, me advirtió cuando iba a tener la regla antes de marcharme. Yo me marché a un colegio interna con 10 años, en el colegio todo era... había que ser puras, castas, no sé qué, no sé cuánto, pero como estábamos en un internado y había muchas chicas, pues todas éramos hacer todo lo contrario de lo que te decían. Queríamos tener novio, queríamos ser libres, queríamos perder la virginidad. O sea, al lavarte y el roce de la mano, notas una sensación en el cuerpo que te mueve algo. Bueno, pues atentos porque antes de acabar tenemos un reto. Vale, yo te voy a dejar por aquí esto, lo compartes con ellas y a ver qué pensáis que es y cómo se puede montar y qué partes tiene eso. Yo creo que esto va conectado aquí y luego el gorrito. Pero vamos a ver, ¿qué es esto de arriba? No, hombre, un pene redondo, yo no lo vi nunca, ¿eh? Esto, desde luego, unos huevetes con un lazo y esto es la capuchita. Tenéis una imaginación fantástica. Estas alitas tampoco sé para qué son. Eso es para darle aire a los huevetes. Yo os digo que el pene lo tengo yo aquí. Esto es otra cosa. Vamos a estudiar la vagina. La vagina, esto es el clítoris. Sí, las alitas ¿de dónde vienen? Pues esto será un juguete sexual. Naturalmente. ¿Ah, sí? Te veo muy acertada. ¿Y esto? Eso ya sabemos que más o menos. Además esto de ganchillo, increíble, bueno. Bueno, de ganchillo le tocó de ganchillo, pero luego nos imaginamos lo que es. Esto desde luego es una chocheta bastante grande, muy estirada, pero se ha trabajado bien. Esto desde luego es un juguete. ¿Un juguete? Sí. Un juguete sexual. Esto es un juguete para darse unos gustazos. Hija mía, yo no veo ningún gustazo. ¿No tienes ganas de leer? Yo no veo ahí ningún gustazo.
E vos, estades de acordo? Resolvemos con Estefanía Fernández, Marta Paz e Carolina Iglesias. Bueno, imos resolver, imos intentar resolver. Voulle pedir pois a Carolina Iglesias, a Marta Paz, a Estefanía Fernández, e vos colocando por aí onde queirades, sí, sen problema ningún. Queda por aquí Estefanía. Ai, Estefanía, ven ca resolución. Bueno, que levante a man as persoas que dirían que sí que saben resolver este entuerto. Estamos seguros de saber montar isto de crochet? Sí. Ui, que manos tímidas, que manos tímidas. Hai moita aventurera que dice que sí. Sí, sí que saben. Bueno, que vos pareceu? Increíble. Maravilla. Maravilla, oro puro, Las mejores. Las mejores. Por certo, quero mandarlles un abrazo enorme a Betty e a Sara, que non puderon acompañarnos hoxe, pero Loli, onde está Loli? Un aplauso Loli. para Loli. ¡Bravo! Tomás, temos aí o micro, pasa yo aí a Loli. A ver, vamos a pedir unhas declaracións, polo menos esta Hombre. digo eu. Loli, que tal te has visto, reina? Bueno, yo creo que me vi bastante bien. Sí. Ay, vale. Se te ves mal, cambiamos o vídeo, eh? No cambies nada. No, déjalo como está. Déjalo como está, Sara. O resultado, eu creo que fai bastante bo reflexo da tarde que pasamos ali, eh? Bueno, que pasamos genial. Sí, Pasámoslo genial. Home, eu cando peor o pasei era cando tiña que deducir o que era o... Ahora vamos a a resolver. cousa esa de ganchillo, non? De Ahora crochet. vamos a resolver. Ahora, non? Porque ahora Loli xa sabe, o que xa sabe montarlo. Eu xa sei agora, sí. Amiga. Pero ao principio nada. No, xa vexo xa. Increíble. Bueno, Loli, mil gracias. Un aplauso para ela de novo. a vos, a vos. Bravo. Gracias a vos. Sobre todo por axudarnos a romper tabúes que non é sinxelo. Vos, como levades a lección da chocheta, como Da dixo Betty, de chocheta. crochet? Es bonita, ¿eh? Sí. Muy práctica. Para enseñar, digo. No, pero que son nunha casa fai un hogar, Hombre, verdad. Esto Eu te poría. decora todo, sí, sí. Encima da televisión. Claro. Sí. Esto da una alegría a todos los sitios, queda bonita. Realmente, No, es que... Estefanía, por que non sabemos o que son estes huevetes? Claro, es que no nos conocemos por dentro. Claro, ellos lo tienen más fácil, se ve por fuera. Y claro, y también es más evidente, ¿no? Cuando de repente crece. Pero claro, nosotras todo esto queda por dentro y claro, llevamos una sorpresa a veces, porque encima es que no lo vemos nunca, porque encima nos queda muy a desmano todo lo que los bajos, como le llama la gente, ¿no? Entonces, a mí que conste que me sigue dando miedo decirle a todas las niñas, mujeres, que se miren. Les digo, ahora cuando lleguéis a casa, cogéis y yo pienso, me van a denunciar todos los padres, voy a acabar en la cárcel. Siempre lo pienso. Bueno, lo de la denuncia, por eso salió el crochet, porque es mucho más fácil explicar esto en crochet que con otras cosas, ¿no? Entonces... Bueno, a mí me lo explicaban con plátanos. A ti con en el plátanos, instituto, ya. Pero yo es que yo de madera. yo esto meterlo... Prefiero eso. Pero esto es para más pequeños, para infantil, para primaria, les enseñas cómo tienen que darle para atrás para limpiarse, ¿sabes? Pero bueno, el asunto es que nosotros, claro, ni siquiera nos podemos ver. Ellos se ven todos los días. ¿Saben lo que es una erección? Sí. Nosotras también lo tenemos lo mismo que ellos. Ellos tienen aquí como 3 globos, yo le digo globos a los pequeños, que cuando tienen una excitación se llena de sangre y hace que un hombre tenga una erección. Nosotras también tenemos erecciones, pero nosotros en vez de tener 3 globos tenemos 4. Estos 4, ¿no? 2 pequeños y 2 más grandes, que están por dentro, rodeando la vagina. Y nosotras tenemos un órgano, como se dice, no es exactamente, pero solo para el placer. Ellos lo llevan todo incluido, llevan la uretra, llevan todo junto, ¿no? Un 3 por 1. Nosotros lo tenemos aparte, lo podemos sacar. Este solo para el placer, ¿vale? Entonces ellos, que siempre se dice que los chicos tienen mucho más capacidad y el hombre para disfrutar, no. Eso está ya demostrado científicamente. Mentira. Aquí tienen unas 2.000 terminaciones sensitivas y nosotras podemos llegar a tener 8.000. O sea que ya por número, tal. Ganamos. 3 globos para inflar, 4 para inflar. Está claro que ganamos. Mayoría. ¿Qué pasa? Que no nos lo vemos. Yo si me miro cuando me excito, pues veo que mi vulva
protuye, se hincha, se pone morada también. O sea, nos pasa lo mismo, somos muy parecidos, ¿no? Y lo que pasa es que lo tenemos difícil para vernos. Y no sé por qué seguimos sin vernos. Porque si preguntáramos ahora por aquí cuántas saben cómo es su vulva normal, yo no sé. ¿Manos arriba? ¿Cuántas se han mirado la vulva con espejo? Venga. Ah, bueno, tenemos varias manos, Muy bien, muy bien. Pero fíjate que huecos de vacío. Sí. Eso no puede existir. Pero igual es por si de repente se acercan con el micro para que lo tengan que explicar. Claro, a lo mejor es por eso. Pues igual están siendo prudentes. En plan, Bori, ¿cómo es la tuya, no? Claro. ¿Cómo es? Tengo pues como un bocata de mortadela de repente, claro, imagínate. Un lío. Y te ves con... Sí, correcto. Sí, yo lo entiendo, sí. Pero hay que ver cómo la tenemos para ver cómo nos va envejeciendo, nos cambia. Hay que estudiarlo todo. Hay que verlo todo. Y bueno, esto es eso, nuestra parte interior de placer, el clítoris. Marta, hablaba antes Estefanía, ¿no? Del tema de los niños, los padres, los coles, Tú que estás ahí muy en el día a día, podemos escribir un libro, ¿no? Claro, es que aquí, lo decía antes Cristina, yo creo que hay un melón enorme de no solo la educación que seguimos dando y que nos cuesta muchísimo hablar de sexualidad y que somos la primera generación, a lo mejor, de padres que lo intentamos, pero que no sabemos cómo porque no tenemos referentes, porque a nosotros no nos han explicado nada. Claro. Nos hemos formado, bueno, averiguando, tal, bueno, a lo mejor ya éramos una generación que empezábamos a hablar entre nosotras, a lo mejor sí que había, pero nuestros padres no nos explicaron, yo creo que a la mayoría, prácticamente nada. ¿A vosotros explicaron algo en casa? ¿Tú, Carolina, qué? Yo, que está mi madre de público. No vamos a mirar para nadie. Y levantó la mano con lo de que se había visto el radio. Bien. Mi madre. Una leyenda. O sea, yo también, claro, se juntaban cosas, yo creo que era que también teníamos vergüenza de hablar de... O sea, era como, por mucho que mi madre me quisiera contar cosas, era como... O sea, mamá, no lo quiero saber. Claro, porque o sea, lo que percibes del mundo es vergüenza de hablar de esto. Entonces, claro, el origen ya ni siquiera te lo puede arreglar a veces tu familia, porque ya el mundo ya te ha dicho que este tema es súper tabú y que hablarlo con tus padres... Claro, no. por eso hay que hablarlo desde que son así. Claro. No puedes pretender hablarlo con 14 o 15 que tú no tienes ni puta idea. Claro, que igual explicas tú a tu madre cosas. De sexo sabe él, que tú eres vieja ya. No tienes ni idea, como decías antes. Es lo que le digo a los padres cuando te dicen, bueno, voy a hablar con la charla. Y no les, por favor, no, qué vergüenza. Eliminemos la charla, vale, normalicemos hablar y ya está, ¿no? No, ahora ya no procede, ya está. O sea, ya sabe más que tú. O sea, no, es muy difícil. ¿Os encontráis mucho con precisamente casos de chavales, chavalas? Yo no sé, Carolina, tú, a través de redes sociales, ¿hay gente que evita hablar el tema en casa y de repente os lanza a vosotros preguntas que ni pies ni cabeza? Tú además eres una persona, quiero decir, de referencia, podcaster, estirando el chicle, sabemos que habláis sin ningún tipo de tabú y prejuicio. ¿Te has encontrado con algún mensajito de...? O sea, bueno. Sí, o sea, sí que me di cuenta que a raíz de hablar de experiencias personales, te encuentras con mucha más gente que ha vivido ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, incluso, pues, yo qué sé, lo que hablaron de la primera vez, por ejemplo, ¿no? Que es como una cosa que, o sea, yo me la inventé. O sea, quiero decir, yo para quitarme esto era como de yo no lo voy a hacer porque yo era una niña vieja, entonces yo era como yo no estoy preparada para esto. Entonces yo como que tardé no, sino como hasta que me vi preparada. Claro. Pero yo para el resto del mundo me lo inventé. Claro. Entonces, este tipo de cosas me encuentro con mucha más gente que le pasa, que al final no se atreven a hablar de esto, se inventan las cosas, o peor todavía, que es como que tiene sexo sin querer tenerlo, y en esos puntos te encuentras y ves que es una cosa súper generacional, te reconforta un poco y ves que se puede construir después desde ahí, ¿no? Que aunque hayamos tenido las peores experiencias sexuales en la adolescencia y primeros 20 años, ves que luego puedes reconstruirte y tener pues eso, un sexo que te reconforta y de repente ves otra vida. A mí se me juntó también que me empezaron a gustar las mujeres. Claro, entonces, tú tuviste el combo perfecto, claro. Como bien dijo nuestra señora del instituto, claro. Sois mucho más felices que el resto. Desde luego. Si estáis aquí arriba, vas ilusionada, no hay ningún tipo de duda. Sí. De hecho, esta semana creo que se hacía viral un vídeo de la artista Ana Mena, en una entrevista en Los 40. Ella tiene 28 años y dice, bueno, voy a contártelo a ti para si sirve a alguien que lo sepa. Dice, yo perdí la virginidad con 24 años y lo había estado ocultando y me había puesto detrás de esa pantalla porque yo veía que no iba al ritmo del resto de la gente. Una tía que de primeras dices tú, bueno, artistaza, guapísima, lo hace todo bien, la verdad que es una artista de los pies a la cabeza, y te das cuenta que de repente
hay personas que tienen mucha fragilidad igualmente, ¿no? Detrás de esa pantalla que podemos mostrar. Y ella decía algo muy interesante que era, bueno, que la perdí tarde porque la sociedad estipula que es tarde. O sea, Bueno, es que ¿a qué edad es ¿quién bueno? dice que es tarde o pronto o cuándo hay que...? Lo que pasa es que eso pasa y la presión en la adolescencia es muy grande. Y es lo que dice Carolina, que es que muchas y muchos lo acaban haciendo como un trámite, como así ya me lo saco de delante. Ya me lo saqué y ahora ya lo puedo contar en el patio. Y ya está, ya es como, y luego ya... Como el carnet de coche, de repente, sí, es muy fuerte. es como una prueba de... Entonces es como, claro, te están preguntando, ¿y tú qué? ¿Y tú? Entonces es como, con el primero o la primera, es como, da igual, esto hay que hacerlo porque si no, socialmente no estás igual de aceptado. Claro, eso ¿quién lo dice? ¿Quién lo marca, no? Yo quería cambiar un poquito el chip. Venga, dale. Yo siempre, en sexto de primaria, siempre lo digo. Os voy a contar mi primera vez. Y todos, tíos, lo va a contar, lo va a contar, qué guay. ¿Y cuánto traéis los condones? ¿Y cuánto traéis los condones? Bueno, ahí yo siempre les cuento mi primer beso con lengua. Claro, ellos están esperando sexo duro y yo siempre cuento mi primer beso con Arturo, que me metió la lengua hasta la campanilla, me dio un asco, bueno, fue horroroso. Horrible. Pero bueno, yo lo cuento porque a mí Arturo me gustaba, era cantautor. Entonces, claro, yo quería que me gustara, pero no me gustó ni la saliva, ni la lengua. Entonces, nada. Claro, yo cuento esto siempre porque todos tenemos, la sexualidad es desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que nos dan el primer beso, desde que nos dan la primera caricia. Y eso es lo primero que tendríamos que explicar. Y eso tendríamos que explicarlo los adultos a los chavales, para que ya no llegaran con ese estrés de tengo que hacerlo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Sexo oral, sexo anal, vaginal? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Darte un beso? Yo siempre digo que a veces una caricia es mucho mejor que un coito. Pues entonces, mejor relación sexual es otra cosa que no es la convencional, la que todo el mundo piensa de mi primera vez. Y luego, claro, desmitificar esas cosas. Ninguna primera vez es buena. Ni la primera caparca, ni el primer huevo frito, ni nada. Entonces, Nada. ¿por qué narices la primera vez sexual va a ser lo mejor que te ha pasado en la vida? Es imposible, imposible. Y claro, por eso dices tú muy bien lo de que la adolescencia es terrorífica, porque además todos están con unas expectativas tan grandes que los pobres se llevan unos chascos. Bueno, y ya no voy a decir adolescentes, en general la humanidad se lleva unos chascos. Tremendos, pero vamos, Sí. Tremendos. Porque el sexo hay de 0, de 1, de 2, de 10 alguna vez, pero pocas. Pocas. Y de matrícula, De 10, pocas. escasea. Y de matrícula, Claro. y de matrícula escasea. Sí que es cierto, ¿no? Que rollo este de hacerlo todo la primera vez tiene que ser súper especial. Yo recuerdo en el instituto que aquello era casi una competición. Fulanita, el novio le hizo no sé qué, la novia le hizo no sé qué, le tenía la cama llena de pétalos de rosa. Y dices tú, si luego esto va a ser una película de terror que tú recuerdes toda la vida, no había necesidad de que se gastara toda esa pasta, ¿no? En el todo Hacienda abajo, me refiero. No había ningún tipo de necesidad, ¿no, José Luis? Pero bueno, tienes todo como un poco súper, hiper, mega magnificado. Es que los pétalos, ¿eh? Los pétalos que son muy qué daño, dura, ¿eh? qué daño. O sea, yo recuerdo a la mía que le hicieran el camino de velas. Y yo decía, madre mía, como una vela se incendia con los pétalos. O sea, la van a liar parda, ¿no? Esos rollos yo no sé si siguen pasando. Bueno, tú estás en los institutos más que yo. Bueno, todo ese romanticismo, todo ese pelis, Disney, todo ese mundo, ese ideario que sigue ahí. Es decir, hay muchos perfiles. Hablábamos, bueno, no sé si retomaremos después lo de la pornografía, pero hay... Podemos abrir el melón ahora, tenemos yo tiempo. Oye, y si alguna de vosotras o de vosotros tenéis algún momento, alguna duda, algún comentario que queráis intercalar, levantáis la mano, Tomás está súper atento, que me lo prometió, y vamos con el micro, ¿eh? Pero es decir, hay muchos perfiles, igual que estamos observando que hay un perfil consumidor de pornografía desde muy jóvenes, Es que es un peligro. de pornografía cada vez más violenta, con lo cual, bueno, aumentan las agresiones sexuales en grupo, esto es así, han aumentado mucho las prácticas sexuales muy violentas hacia las mujeres, por supuesto, o sea, es como somos nosotras las que nos someten, las que tal, porque es la pornografía que consumen. Hay el otro lado de también la idealización del amor romántico y de las velas y de todas estas historias. Sí, que no lo hagáis más. El amor para siempre y mi primera vez tiene que ser súper especial y tiene que ser la persona con la que me voy a casar, que era un poco por lo que veíamos, ¿no? De la dinámica de antes, de conoces a uno tal, y ya está, y es el amor de tu vida. Bueno, pues no, lo normal es que no. Incluso está bien que no.
que puedas comparar. Y sí que es cierto que yo tengo la sensación, por lo menos, yo ahora tengo 30 años, para que nos ubiquemos. Yo cuando estaba en el instituto, pues eso, hará 15 años, recuerdo que todo era hablar de chica más chico. Chica más chico, bueno, chica claro, más por chico, supuesto. chica más chico. Entonces, si le añadimos, Carolina, que tú más o menos eres de mi quinta, el que tú veas, primero que estés fuera de la órbita de esas primeras veces y esos rollos todos, y que empieces a percibir que tú, chica más chico, ¿no? No, bueno, yo no me había olido la tostada de lo mío. Luego vas uniendo puntos y esto estaba desde el principio. Sí. Porque vamos, a mi madre le hacía escribirle cartas a las bailarinas del Grand Prix, o sea, Vale. Qué bueno. tela, que no sabía yo ni escribir y ya yo, eres muy guapa, anda. Bueno, ¡Qué bien baila! qué bien bailas. ¡Qué pasitos! Ojalá te pusieran un micro y no estuvieras todo el rato así tiesa al lado de Ramón García. Bueno, y, o sea, sí que me he dado cuenta de eso, pero por ejemplo, yo, o sea, en el instituto, mi mejor amiga era lesbiana y o sea, vamos, me dijo que lo era en segundo de la ESO. Y yo, claro, estaba sorprendida. O sea, sorprendida porque no conocía a otra. Y como, por ejemplo, me dijo que era bisexual primero y luego tal. Entonces dije, pues claro, a ver, eso será una transición, ¿no? Que se pasa de una a otra. Se ha liado. Y es un papeleo que tienes que hacer y pasas, ¿no? Como quien hace escala. El carné. Ahora Claro. sí. Y yo, vale, perfecto. Entonces me quedé como con la copla de eso. Entonces, claro, como lo mío no me lo lía y tal, pero por ejemplo ahora haces un repaso de mi clase de entonces y vamos, o sea, una cantidad de invertidas que flipas. Claro. Y los del instituto aún así, que yo, vamos, yo con todo ese lugar he tarifado, aún me decía gente como de, no nos dijiste nada de que eras bisexual. Y yo, o sea, ojalá lo hubiera sabido, ¿sabes? O sea, También ojalá me lo hubierais puesto más fácil, ¿no? mira, yo qué sé. O sea, también el mercado que había también era un poco Claro, cuadro, reducido, vale. Pero bueno, sí que, por ejemplo, también hay una cosa, cuando estábamos hablando de lo de pues las primeras veces y tal, claro, o sea, nosotros teníamos la presión de perder la virginidad, pero tampoco mucho. O sea, era como, Solo a quiero medias. decir, sin tampoco pasarlo bien, porque si no eres una guarra. Poco, Entonces era como, guarra, sí. claro, digo, joder, explícame, porque yo me acuerdo de una chica que se había sabido que se había acostado con uno en el baño, que ni siquiera sé si fue verdad, porque ya era un rumor o lo que sea. Entonces era como él, por supuesto, omitido completamente de la ecuación, como mucho sería un maquinote, Hombre. y ella de puta para arriba. Entonces, claro, era como, tienes la presión, pero a la vez lo tienes que contar como sutil, o sea, como de, bueno, o sea, lo pasé bien, pero... Quiero decir, Pero tampoco tanto. que tampoco sabes, o sea, como entonces es Contenta, como- pero no mucho, Es ¿no? muy difícil estar en la línea de ser una sosa y una guarra. Creo que al final no Nunca estamos en el lugar elegías bando. adecuado. Es que nunca les gusta lo que hacemos, ¿no? Puedo entender. Nunca jamás. Yo recuerdo lo que comentaba Carolina del tema de unos ciertos bulos que nunca acabas de saber si son verdad o si no, y que al final acaban pasándole factura casi siempre a las mujeres, a las tías, que lo pasan fatal porque les juzga todo hijo de vecino en el instituto. Yo recuerdo cuando ya estábamos en edades un poco más, yo creo que bachillerato, una cosa así, ya empezaba a llegar el WhatsApp al instituto, ¿no? y a nuestros teléfonos móviles. Recuerdo que de repente alguien había dicho que había unas fotos de unas niñas de Coruña que habían llegado, que las tenía no sé quién, que si salían masturbándose. Que Las si de no sé- Palesco. Sí, Ah, ¿ves? claro. Si es que llegaron a luego Que también. yo nunca las vi, Yo pero nunca claro. las vi. Entonces, ¿somos conscientes del daño que hacemos esas chavalas, Marta, Estefanía, vosotros que estáis ahí para todo, ¿no? O sea, para luego esas chavalas que luego hagan algo, realmente se lo van a pasar 50.000 veces y luego para que se les quite el San Benito de encima, tela, ¿eh? Yo creo que eso es un problema de gestión de intimidad. Y eso es una cosa que nos toca a los adultos hablar con las nuevas generaciones, porque se pierde ese concepto. El adolescente nunca lo va a pensar, porque el adolescente le falta el frontal, que es esta parte de aquí del cerebro. Les falta el sentido común de No, repente. no, es que es así, ¿no? Es que hasta los 20 y pico años tú no tienes frontal, una cosa que te diga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que esto no vas a conseguir currar nunca en ningún sitio por esto. Entonces, a ellos que es lo de no le va a pasar. Entonces, la intimidad es algo que hay que enseñar en casa. ¿Qué pasa? Que poco podemos enseñar la intimidad si yo empiezo ya publicando todas las fotos de mi hijo desde que es un bebé. Entonces, a lo mejor los primeros que tendríamos que darnos una vuelta es todos a nosotros mismos de qué es la intimidad y lo que tenemos que publicar y no. Y luego lo que dices tú, la pornografía no ayuda para nada. Los niños están empezando a ver porno en tercero de primaria. Entonces, claro, ahí es que no hay que empezar a tomar conciencia del problema y empezar a explicarles que aunque ellos lo vean en los móviles, Claro. tú no lo puedes enseñar, porque luego se viven cosas. Yo me acuerdo hace poco una chica que había salido practicando sexo a la salida de una discoteca, que lo habían grabado. Sí.
Lo habían subido a redes, bueno, era una burrada de vídeo, y porque se le ve ya haciéndole una felación a él y bueno, él y toda la gente coreando, animando el grupo, ¿no? Y entonces los padres intentan denunciar, ¿no? Porque son los padres los que se enteran de que los amigos han visto ese vídeo, entonces son los padres. Y ella dice a los padres que de ninguna manera denuncien, que ella lo quiso hacer y que es su gran aportación a la humanidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo gestionas eso? Que tu hija lo ve totalmente normal y que es porque ella quería, está convencida de que ella quería, no ve las repercusiones. Es que Entonces, esto es fuerte, es una educación desde mucho antes. O sea, que esto no se puede empezar a manejar a los 13 o a los 10 porque llegamos todos tardes. Hay que empezar en infantil, ya en infantil ahí a hablar de todo. Bueno, a Marta le llegaron a preguntar, yo creo que era una vez que se podía quedar embarazada de un caballo. Sí, O sea, sí. claro, ¿eh? Sí. Ahí Porque vemos, lo vieron. claro, Porque ahí, lo ahí pensaron. vemos la pornografía que ven, claro. Y entonces te dice, mira, una mujer se puede quedar embarazada de un caballo. Yo es que mis caras es como... ¿qué les estamos enseñando? Es decir... Bueno, pero acláralo, ¿sí o no? Por si No, acaso. no. O sea, entre especies Digo, no. por si acaso. Entre especies no. Por si acaso. No recomendamos esa práctica, por favor. Pero al hilo Zoofilia para otros. De lo que decías tú antes, que me parece importante, las consecuencias que tienen para las adolescentes. Hace una semana, una niña de 14 años en se Sevilla. tiró por un balcón por el bullying, que no sé si es en referencia a esto, pero da igual, es que me da igual porque sea. Cuando una menor toma una decisión de este tipo, qué mal lo estamos haciendo como sociedad, como padres, como educadores, como todo, para permitir que alguien y que todo el sistema, nadie se haya dado cuenta. Que todo falle, esa es la pregunta, todo falla. Claro, ¿no? porque los padres fueron a hablar con el centro, no se activó ningún protocolo. Algo tiene que estar, algo nos está pasando como sociedad Entonces, en general. a veces una cosa que puede parecer inocente, que puede parecer, bueno, pues vamos a publicar esto, vamos a no sé qué, tenemos que darnos cuenta de que depende de la gestión que se haga de eso, de la gestión que tenga la propia menor y todo el entorno, puede tener unas consecuencias u otras. Estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, no es un chiste compartir en un grupo determinadas cosas. Y esto Yo tienen es que creo que llegamos aprenderlo. tarde, porque tú luego hablas cuando vas a los colegios y va la poli, va la Policía Nacional, la local, a hablar con ellos, pero van tarde ya. Porque claro, ellos van al instituto, a la ESO. Ahí ya llegamos tarde, se lo digo a todos los políticos que escuchan, tarde. Porque ya las niñas en sexto de primaria ya suben su foto del bikini, el bañador. O sea, ya son plenamente conscientes de que tienen que cumplir un... Y bueno, igual que los chavales, que yo tengo hijos varones y mis hijos también han publicado fotos de decir, tío, parece que te falta poner el precio aquí debajo. O sea, que todos lo hacen, ¿eh? Entonces, ese concepto, claro, yo no lo tuve porque no tuve móvil, pero ellos lo tienen todo, de la imagen. Claro, pero ahí vamos. ¿Cuántas veces lo hablamos, Sara y yo, de cuándo tienen que tener móvil y cómo hay que gestionar esos móviles? Y ahí, Carolina, vas a ver mucho en cuanto a qué personas empezamos a acceder a redes sociales, a quién seguimos, porque es eso, te estamos legitimando a toda persona que se pone delante de una cámara a subir un story. Bueno, claro, eso ya luego, vigilar el contenido ya no solo que va dedicado al tema de pornografía, que es como que sabes, o sea, tienes que decir tienes que mentir para llegar a cosas. Pero en Instagram o en cualquier otro tipo de plataforma hay contenido que no te lo etiquetan como ni para mayores de edad, ni siquiera pasa un filtro de lo que está diciendo es verdad. Entonces, quiero decir, pues, o sea, hay niños que ven con contenido machista, misógino, en el que de repente ven que es como guay ser machista. Los criptobros estos. Bueno, ahora de repente está de moda y levantarte a las 4 de la mañana a hacer Hazte 5 burpees y así. sentadillas, pero que te vas a levantar a las 4 de la mañana que vas a primero de la ESO. Hijo ¿Qué mío. estás haciendo? O sea, ¿qué mundo te vas a comer? Relájate un poco. O sea, quiero decir, como de repente tomando actitudes adultas sin ningún tipo de sentido, entonces como todo este tipo de contenido, que además eso, como focaliza el odio hacia las mujeres, incluso en cosas de si una mujer te rechaza, te genera más odio en ese sentido. Entonces, claro, les mete unas ideas que es muy difícil controlar porque el vídeo no te pone odio a las mujeres, a lo mejor te pone vas a ser el mejor el puto amo, vas a ser el puto amo en un mes. Y entonces con esa premisa, pues a lo mejor ni siquiera como padre te enteras de lo que está viendo y parece que es un vídeo de motivación y luego va por otro lado. Entonces es muy complicado controlar ese tipo de
de contenidos y de todo. O sea, incluso es que ya solo los propios comentarios que hay en redes sociales son súper peligrosos. Ya no que reciban comentarios, pero que se metan en los comentarios. O sea, yo qué sé, pues los míos propios yo los limito mucho para la gente que los pueda ver. O sea, a mí no me afecta ya después de estar más de 10 años en redes sociales. O, bueno, no, casi toda mi vida. Pero no, o sea, comentarios sobre el físico. O sea, este tipo de cosas que vea un niño y que, yo qué sé, que hablen de mi físico, de si estoy gorda o si estoy delgada, porque esa persona también se compara contigo. Entonces, si siente que su cuerpo es como el tuyo, ese insulto también lo siente suyo. Entonces, al final están expuestos a un montón de comentarios que te quedan muchos estímulos en el día. Y si como adultos no somos capaces de gestionarlo, un niño que no tiene frontal, por lo visto, pues imagínate. Pues se ve que no. Se ve que no. Tarda. Y ahora tarda más, pero bueno. Y hay gente que me gustaría examinarle. Yo hay adultos que me gustaría pasarlos por un escáner, para sí. comprobar que el frontal lo tenga desarrollado. Oye, que arrancábamos esta mesa redonda resolviendo un poco aquí el lío del crochet, ¿no? Y viendo a nuestras abuelas visitando un sex shop. María, ya sabes que ahora te queda de tarea pendiente llevar a la tuya a un sex shop. Hablar de sexualidad en casa, hablar de sexualidad con nuestras abuelas. Yo creo que nuestras abuelas son más modernas que incluso nosotras. A la hora de regalar juguetes sexuales, ahora además en redes sociales se está viendo mucho que se habla con muchísima más naturalidad del asunto. Tenemos que hablar de sexo en casa como tema intergeneracional, Estefanía. Hombre, claro que sí, seguro. Mira, yo una cosa que tengo clara es que no nos queda otra, a mí no me enseñaron, pero no nos queda otra que hablar de sexo. Como yo le digo, es que no quieren hablar, tampoco quieren hablar del brócoli, ni de tomar las drogas, ni de no beber, no fumar. Es que es una parte fundamental de su vida y hay que tratarlo igual. Y lo que pasa es que tenemos que aprender a hablar antes. Yo, si os sirve de ayuda, a mis pacientes, cuando no saben hablar entre ellos, les obligo a leerse mutuamente literatura erótica. Deslizó su polla por no sé dónde y ella... Tal, porque no saben ¿Quién hablar los verá, entre que el ellos. desayuno cada uno con su libro? Claro, no. Tienen que leérselo en voz alta. ¿Por qué? Porque, claro, es que no sabemos hablar. Hablar de pene, vulva, nos cuesta muchísimo. Los pacientes me siguen diciendo en los bajos. ¿Qué bajos? Los del coche. Del coche, de los pantalones. Que estamos en el 2025. Céntrate un poquito, el pene, la vulva, la vagina. A todo le llamamos vagina, ¿verdad? Cuando dices que se llama la vagina. Es que no, tenemos muchas partes. Entonces, hay que sacar ese vocabulario. Si no tenemos vocabulario, no podemos hablar. Y tenemos que hablar. Y lo más importante para esto es comunicar. Y comunicar lo bueno y lo malo que nos ha pasado. Pues yo he tenido relaciones estupendas, pero he tenido también esta mala. Y contarles la realidad de la vida, igual que les cuentas la realidad de la vida para pedirse una hipoteca y alquilar un piso. Es que esas cosas también hay que contarlas. Y sería mucho más fácil evitar pues, que sufran agresiones, que se lleven palos y estas cosas. Pero claro, hay que empezar a hablarlo pronto. Ningún padre llega a tiempo, pero bueno, yo no me canso de decirlo, cuanto antes mejor. Y hay que seguir hablando toda la vida. Esto no es una conversación, no es la charla, una vez. Pues hay que aprovechar cuando son muy pequeños que preguntan sobre el cuerpo y decirle las palabras del cuerpo, no la pesetita. Bueno, es que la gente sigue llamándole. La gente sigue llamándole unas cosas. Y yo, ¿pero en qué se parece esto a una mariposilla? Le me dijo una niña. Bueno, yo tengo que empezar a guardar los nombres. Porque bueno, tiene alas. Sí, tienen alas. Pero por dentro, no sé. Bueno, el asunto es que llamemos a las cosas por su nombre. Y si no lo sabemos, busquémoslo, que ahora la información la encontramos enseguida. Porque empezamos a hablar de todo o vamos mal. Entonces, es una parte que nos toca. Y ya que los demás lo hicieron, pues iremos aprendiendo. Y un consejo también importante, cuando un adolescente pregunta por un término en inglés, siempre se mira antes a solas para no desmayarte. Vale. Eso, se mira y luego se explica. Me gusta esa advertencia. Eso está muy bien porque... Sí, al final yo creo que es importante normalizar. Es decir, no es tanto, o sea, que sí, que hay que hablar y tal, pero es como que siempre buscamos como la conversación o como aprovechar este momento que tal para decir... No, es normalizar, pues hay una imagen de no sé qué, o me pasa esto, y yo también te lo cuento como madre, pues eso, hablábamos, ¿no?, de la menopausia, pues mira, ahora me está pasando la menopausia, pues lo hablamos, y lo hablamos normal, como algo que forma parte de nuestro crecimiento y de nuestra educación a nuestros hijos. Entonces,
eso es lo que facilita que luego ellos tengan la confianza para preguntarnos. Porque si no, siempre va a ser como lo que decías, ¿no? Esa tensión que se respira de yo tampoco pregunto porque no se va a recibir con mucha naturalidad. Claro, no, claro. Entonces, Tú no vas a preguntar en un sitio donde no estés cómodo. claro, entonces si mis padres también me cuentan y salen cosas en la conversación y tal, yo va a llegar esa adolescencia en la que sí que voy a decir, ostras, pues me está pasando esto, me preocupa esto, y va a ser algo normal. O sea, no va a ser algo tenso ni algo... No. Entonces creo que es llegar a eso. Es difícil, entiendo que no tenemos referentes, que es difícil entender cómo comunicarte de una forma pues más normalizada con tus adolescentes o con tus niños pequeños, cuando dicen, es que son muy pequeños, y dices, no, es Bueno, que... pero les enchufas el teléfono móvil, están llegando ya los teléfonos móviles Sí, a los sí. 8 años, claro, Sí, sí, quiero sí, decir. sí. Sí. Y yo creo que para esto, precisamente, el capote que te echa el humor no te Hombre, lo echa otra cosa, ¿no? Ayuda mucho, yo creo que también para, o sea, ya no solo para explicar cosas, sino también para, bueno, para contar tus propias vivencias. O sea, yo qué sé, o sea, la cosa que más me toca es como pues eso, entre amigas, por ejemplo, o en los programas o no sé qué, o contar cosas de, pues eso, este tipo de cosas que también te da más vergüenza, y el humor es una forma de, o sea, es una armadura también para enfrentar las cosas, pero también para que la gente, o sea, como cuando mi madre me escondía el pescado en el arroz, ¿sabes? Como para que me lo comiera y sin enterarme me estoy enterando de más cosas. Entonces, yo creo que desde el humor es lo más fácil de contarlo. Y además eso cuando te juntas con amigas, que es una cosa que, pues, que yo, por ejemplo, de adolescente no hacía. Evidentemente tampoco tenía mucho que contar. Lo que me inventaba, claro, me lo inventaba cogiendo tramas de series. Entonces, bueno, pues... un poco de Aquí no hay quien viva, un poco... Me lié con mi hermano, bueno, un sí, lío. Vale, lo típico. Pero sí que es verdad que a partir de los, yo qué sé, pues a lo mejor desde los 22 o algo así, sí que empezaba a hablar con amigas de esto, ¿no? Y yo qué sé, o sea, es que yo me acuerdo cuando yo asumí que me gustaban las mujeres, mi amiga lesbiana explicándome cómo se hacía, porque yo era como de, claro, esto es otra movida. Y entonces ella... Todo lo que me han enseñado no vale para nada. a la basura. Y ella sí, pero esto, quiero decir, un día echando un café en una terraza y ella, y haces así, y luego no sé qué, y yo, y hay una zona rugosa, y yo, cuéntame más, por favor. ¿Dónde está? Claro, o sea, que por ejemplo, pues con todo esto que te da mucha más soltura y de contar tus cosas y de decir, pues es que a mí esto en el sexo no me gusta mucho, y de repente otra, a mí tampoco, y de repente viene una y dice, es que no nos lo estaban haciendo bien. Y ahí es la piedra filosofal. Claro, exacto. Y entonces como que, bueno, compartir este tipo de cosas también te hace sentir pues que menos sola con esto, ¿no? Y aprendes mucho también. Yo creo que precisamente, bueno, no sé si marca un antes y un después, pero bueno, creo que un poco por la gente de nuestra generación y demás, espacios, podcasts como Estirando el Chicle, donde de repente arrancas con unas bragas encima de la mesa, donde de repente hablas de menopausia, donde de repente hablas de regla, donde de repente hablas de relaciones sexuales de todas las edades. Creo que un poco eso también ayuda a que medios de comunicación, que, no sé, que nos pongamos un poco todos al loro, ¿no? De estas cosas, y que no nos escandalice si nos sale un vídeo, un reel de alguien hablando de... Hombre, pero es que, por ejemplo, con la regla, o sea, hicimos un programa solo hablando de la regla, de nuestras vivencias. Y claro, están llamando a la puerta, parece, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Será un pendiente? Oh, es mi mechón del Mira, qué bien. Está mi director regional muy atento ahí al mechón. Gracias, Mario. Pues eso, hablando como de la regla y no sé qué, cada una contando sus vivencias y demás. Y vas a tener que estar así, ¿vale? Pero no es eso, yo creo, ¿eh? No. No. No es, no sé. Seremos alguna de nosotras. Bueno. No nos movamos, chicas. Ah, no sé. Bueno. Está el patriarcado enfadado. Sí, hombre. Es que llevamos... Tú cuenta. Que nada, o sea, que es una tontería y demás, pero yo hay dos cosas que me marcaron mucho de hacer el programa. Una, que una vez una chica por la calle me paró y me dijo, me encanta el programa, no aprietes al mear, que es malísimo para el suelo pélvico. Y yo... Sí. Sí. Claro, pero creo que primero me dijo solo no me dijo lo del programa, entonces me asusté. Claro, en plan, una tía por la calle, no aprietes al mear. Y yo, vale, vale. Entonces, claro, aprendí que no, por parte de una desconocida. Y luego también, claro, yo conté en el programa, toda inocente, en el de la regla, diciendo, joder, pues es que yo cuando tengo la regla me cago viva. O sea, me cago. Pero muchísimo. Y yo pienso, claro, no sé, ¿será que me da gastroenteritis? Y de repente como un montón... Pero disculpa, me pongo mal. claro, y de repente, ¿será que me pongo mal siempre cuando tengo la regla tal? Y de repente más gente como de, no, claro, a mí también me pasa. Y yo...
¿Y qué hacemos? O sea, o sea, quiero decir, ¿Nos matamos o qué? ¿por qué nuestros baños no están cerrados de arriba a abajo cuando tenemos una vez al mes un día en el que nos cagamos vivas fijo? Sí. ¿Sabes? Sí. Pero eso es porque hay muy poca educación. Yo, bueno, aparte del problema de género al estudiar la medicina, las ciencias, si a las mujeres no hubiera este sesgo de género en ciencias y en medicina y todo esto, sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos pasan a todas y que son normales y nos lo contaran desde el principio. Yo siempre pongo el ejemplo de la prolactina. La prolactina es una hormona que tenemos todas. Y los hombres también tenéis, pero tenéis un poquito menos. Y para mí la prolactina es una cosa básica para acabar con el amor romántico. O sea, Disney lo sabía y claro, si supiera un poquito más de la prolactina, nos hubiera ido todas mejor. Mirad, tú cuando tienes un orgasmo liberas oxitocina, dopamina, pero también liberas mucha prolactina, como todos los animales. ¿Y para qué vale esa prolactina? Para que, pues si tú te quedas preñada, intenta retener a tu macho, para que te ayude a criar. Eso las ovejas, las vacas, todos lo saben, nosotras también. Por eso cuando tú te enrollas una noche con un tío del que has pasado toda la noche, pero a última hora dices, bueno, venga, vale, me apetece tener sexo, me voy a enrollar con él, y después de tener sexo con él, le das tu teléfono, que no pensabas, pensabas mentirle de todo. Eso nos pasa no porque seamos más enamoradizas, no, es que tenemos prolactina, que liberamos con el orgasmo y nos obliga a darle el número de teléfono, el Instagram. Tiene una explicación científica. Eso es así. Entonces, no es que seamos más tontinas o que seamos más... No, ellos tienen... Alguno también le pasa a ellos porque tienen más prolactina. Pero todas estas cosas, como lo de la menopausia, la regla, todas estas cosas deberían de explicárnoslas en clase o alguien, ya, porque los padres no lo sabemos. Entonces, alguien debería de explicarlo en sociales, aparte de saber sobre volcanes. Primero yo quisiera saber sobre mí, sobre el de al lado, sobre lo que nos pasa a todos, para entendernos un poco y manejarnos un poquito más en la vida, ¿no? Entonces, hace falta. Hace falta educación y hablarlo, claro. Y claro, y a mí me da pena que los chicos no hablen entre ellos, porque nosotros hablamos entre nosotros y nos contamos lo de la cagalera, pero ellos no hablan tanto y lo pasan peor. Oye, ¿alguien quiere preguntarles algo? ¿Alguien quiere no sé si me escucháis o no. ¿Sí? Vale. ¿Alguien quiere preguntarles algo antes de que se marchen? No. Animaros. O sea, estamos hablando de estar sin vergüenza ninguna, de ser sinvergüenzas hoy por un día y nadie se atreve a preguntar nada. No me creo que no tengáis ni una sola duda. Si no, tengo una pregunta yo. Venga, Carolina, menos mal, que alguien tiene curiosidad. No, que antes hablasteis de los móviles en los adolescentes y tal. No sé si hay una edad o algo así, porque quiero decir, como, claro, yo mi generación eran los Nokia estos que todavía no tenías acceso a internet, o sea, veías una teta que era un píxel como mucho, pero no. Pero ahora que ya está, como que ya existen desde que son bebés, que no sé, o sea, que si hay alguna edad o habéis llegado como a alguna conclusión con esto, porque me parece, no sé, yo tengo curiosidad. A ver, Marta Paz. Claro, yo mi recomendación, que todo el mundo me dice que es como yo, antes de los 16 no lo daría. Y redes, vamos, o sea, si ya le das un móvil antes, tiene que ser eso. Yo siempre les digo, cuando me dicen, es que cuando se van al instituto, claro, para llamarte, digo, pues un Nokia. Un tarjeta prepago. Que para mandarte un mensajito y tal, te vale. Y para llamar, si el niño se pierde o tal, te sirve. Pero desde luego, los niños no están preparados para gestionar el contenido que hay ahora mismo en un móvil, porque es que ya solo el YouTube, da igual, buscan un vídeo. Pero si pasan los niños pequeños, que empiezo viendo Peppa Pig y voy pinchando, y de repente, ¿qué está viendo mi niña? ¿Sabes? Un vídeo de no sé quién. Es un peligro. Entonces, tenemos que gestionar eso y tenemos que poner controles parentales. Es decir, no le podemos dar un móvil a nuestro hijo y decirle, pues ala, ahora con 12 años te doy un móvil y gestiónalo tú. Claro, claro. Que decimos que siempre suena muy heavy, pero es como si te doy una caja de drogas y te digo, toma, gestiónalas tú. Vete tomando así según como veas. Según vayas viendo el mareo que tienes, vas frenando. Claro. Dentro de un móvil están todas las adicciones, todas, a la pornografía, al juego, a las compras, a las pantallas. Claro, todo. Si yo no gestiono eso, si yo no sé lo que ves, si yo no sé eso, que tú estás viendo a uno de estos que te está diciendo que las mujeres muy usadas, no sé qué, no sé cuándo, y te estás comiendo discursos homófobos, machistas... Luego, claro, con 16 tienes unas actitudes que yo digo, ay, Dios mío, mi hijo... Pero si yo no lo eduqué así y tal. Claro, es que lleva 4 años viendo vídeos a lo mejor. Y tú sin saberlo. Claro. Yo no estoy de acuerdo. O sea, eso sería lo ideal.
No, claro. Pero ya. eso, No, claro, en los mundos de Yuppie, ese claro. mundo ideal lamentablemente no existe, porque tú tienes tus controles parentales, tienes todo muy bien organizado en tu casa, tú has decidido que no vean la tele y tal, pero van a casa del amigo, van a actividades extraescolares. Mis hijos, que ya están en la universidad, vieron porno por primera vez en el colegio religioso en tercero de primaria, saliendo de judo, y llegaron a casa preguntándome cómo se podía colocar un hula hoop en el pene. Y yo les expliqué que no había hueso, que no pusiera nunca nada en el pene, ¿no? que vamos a acabar en urgencias. Claro, pero eso sí, entonces yo lo veo, yo es que creo que la única opción, lamentablemente, es la educación. ¿Por qué lo digo? Porque yo voy a centros en los que los chavales ven pornografía en clase. Que ponen las fotos de la compañera en bolas en la pantalla de clase. Mientras hay cambio de clases. Mientras que hay cambio de clases. O sea, cuando son capaces de hackear todos los... Es que son tan listos que yo he tenido hijos, mis hijos se han comprado otro router, otro móvil, otra cosa, y tenían vidas paralelas que yo no sabía que tenían. Tenían de todo doble. Y no soy la única a la que ha pasado eso de que tienen todo doble. Entonces yo entiendo que las leyes tienen que gestionar, obviamente, y tienen que ser mucho más duras, y se tiene que explicar muy clarito que a partir de los 16 los contenidos que no pueden estar, ¿qué tal? Pero esa realidad de momento no es la que existe. La que existe es que solamente tú puedes educar a tus hijos. Pero es a lo que vamos, es lo que tú Claro. dices. Ellos vieron eso y te lo preguntaron y tuvieron la Claro. confianza de llegar a casa Por y eso decir, te digo "Vi esto, tal". que, Yo no te ¿y digo por qué hay que empezar? Por eso hay que empezar Claro. desde que son así a hablar de esto, porque luego nos rasgamos las vestiduras cuando sabemos que hay un abuso en un colegio. Si tú no le llamas a un bebé, si no le explicas a los bebés, a los niños de infantil, lo que se puede tocar y lo que no, lo que es su cuerpo y lo que no, Luego te no encuentras los con estarás eso de protegiendo adultos. contra eso, ni le estás protegiendo contra la curiosidad de ver cuerpos desnudos. Si tú le enseñas a un hijo cuerpos desnudos, que no tiene que ser el tuyo, aquí no nos tenemos que volver todos hippies, o sea, cada uno tiene su pudor y lo gestiona a su manera. Entonces, utilizará libros, utilizará películas, utilizará lo que quiera, utilizará su cuerpo, cada padre hará según su pudor, pero hay que empezar a explicarles lo que es la realidad y lo que es la mentira, porque si no, sus colegas, sus amigos, su móvil, no le va a decir nunca a nadie eso. Sí. ¿Y qué pasa? Que el problema es que a nos cuesta a todos, pero es que no nos queda otra, porque realmente no hay un freno real. Ese freno real, lamentablemente, no existe. Yo quisiera que los policías que van a los colegios dijeran, es que te vamos a meter a los 16 y compartes, vas a tener un follón, que luego, o sea, que realmente... Bueno, eso es así. Se lo dice, sí, pero que se lo creen. Que lo que pasa es que no se lo creen porque no tienen frontales. No Entonces, tienen- claro. esto- yo creo que la mesa redonda de hoy se puede resumir en no tienen frontal. No Entonces, tienen frontal y eso. van como pollos sin No cabeza sé, por yo la vida, animo a que hablemos básicamente. todos, porque es que la realidad es para esto, para hablar, para que nos quitemos, que el primer día nos vamos a abrir de vergüenza, al otro también, pero al tercero ya sale más rodado. Ya se nos va a salir solo. Sí, Oye, hombre, que sí. esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones que puedan parecer incómodas al principio, pero acaben siendo interesantes, liberadoras y modernas. ¡Qué leches modernas, que somos modernas! Y que empecemos a hablar de sexo en casa, con los peques, con las peques y con Las los abuelas. mayores, por favor, y con las mayores. Carolina Iglesias, Marta Paz, Estefanía Fernández, hoy un Muchas verdadero gracias. placer. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un lujazo Un teneros placer. con nosotros. Bajad por ahí. Con cuidado, que el paso es estrecho, no os vayáis a caer. Y ahora voy a pedirle, porque ya llegamos al final de la gala, que se venga para aquí Katusha Salom, que dije yo al principio, que le íbamos a escuchar y que luego íbamos a poder hablar con ella. Katusha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me agustito. Bueno, ¿qué te está pareciendo este Con Voz de Muller? Pois estaba super atenta, todo o tempo escoitando, moi Pinte cama interesante. levantada, o sea, moi ben, moi posta o día. Sí, tiña unha profe de naturales que en tercero de la ESO nos decía vosotros coger un espejo y miraros ahí, tenéis que saber lo que tenéis. Y ahora, pues gracias Mar Santiago por ese gran día. Grazas a esos profesores e profesoras que moitas veces parecen que que estánme contando algo máis, non aparte do que ven no libro, como se enrolla. Precisamente esas son as aprendizaxes que che quedan para a vida. Bueno, contanos, estás prácticamente de estrea, co teu caldo, con ese novo disco, ese novo proxecto. Moitas mulleres tamén inspiran, non, os teus relatos. Sí, o fago dunha maneira bastante inconsciente, pero é certo que atopo nas mulleres moita inspiración.
nas mulleres piratas, por exemplo, me criei na Ría de Arousa, cando as veía as mulleres mariscadoras ali mariscando no mar, pois anos despois non sabía que para min simbolizarían as mulleres piratas. Eles fixen unha canción, tamén as miñas aboas, na canción que cantei antes de Chicharras. Hai todo sempre Sempre a están as inspiración. mulleres polo medio. Sí, sí, sí. E a sexualidade? A sexualidade tamén. Ah, amiga, xa sabía eu. Que título lle poríamos se isto fose unha canción, este Combo de Muller? A este Combo Sí. de Muller? En que lío te meto, Mellor por riba da mesa. Aí estamos. Pois veña, un aplauso para Catuxa Salom. Vamos finalizar con ela. Ela é encargada de pechar esta gala. Agradecerlles a todos e a todas vos que hoxe estedes aquí, tanto as mulleres como os homes. Alégrame ver tamén que estades homes connosco compartindo este ratiño. Aquí remata con Voz de Muller, remata con Catuxa Salom e nós quedamos con moitas ganas de máis. O gallá ata o ano que ven. Ta loguiño. Bueno, un momento. Voy a contar es que creo que puedo contar la historia de esta canción que se llama Cando eu morra. Estaba viviendo en el concello de Pontenova hace 3 años, allí en una aldea donde la media de edad eran 82 años. Y cuando llegamos allí, un grupo de 4 amigos allí, nos tocaron unos cuantos entierros con la media de edad de 82 años. Y me acuerdo un día en la misa, que siempre nos tocaba cargar con las cosas que pesaban un montón. Estábamos allí en la iglesia con las paredes que se caían de la humedad, el sermón del cura. Y yo pensaba, wow, frené el carro, tanto drama, y hice esta canción porque quería esparcir el mensaje de que cando eu morra o que eu quero é unha boa festa. E así foi esta canción. Hai tanta tristeza, tanto meu corazón. Hai tanta tristeza, eu xa non quero chorar, meu amor. Había tanta tristeza, cando el marchou. Tanto dor, tanta sombra, eu penso que aquí hai un error. Cando morra, non quero gloria nin pena. O que eu quero é que a xente baile en pelotas pola area. Una pista llena de leones y felinos salvajes. Quiero una rave total. Estou farta da importancia que se lle dá a pena. Teño ganas de explicar algunhas cousas a querida igrexa. O que eu quero é disfrutar dunha experiencia brutal vivendo na miña aldea. Cando morra, non quero gloria nin pena. O que eu quero é que a xente baile en pelotas pola area. Cando morra, non quero gloria nin pena. O que eu quero é que a xente baile en pelotas pola area. En pelotas pola area. Moitísimas gracias.